sobre la migración mexicana en Canadá y cómo los mexicanos han logrado mantener vivas sus tradiciones. Bienvenidos, estamos con mi compañero. Hola, mucho gusto, Josué Manuel Romero Rojas, soy egresado de la licenciatura en Pedagogía y es un placer estar aquí contigo y compartir toda esta multiculturalidad. Sí, me da nervios el saber cuál es este proceso de culturalización. Ok, quisiera hacerte la primera pregunta y pues, ¿cómo lograron el Día de Muertos y la Independencia convertirse en celebraciones públicas en Canadá? Bueno, pues fue algo muy difícil pero no imposible, más porque el pueblo de Canadá es muy abierto a diferentes culturas. Por ejemplo, la mexicana no es la única cultura que está ahí. Hay culturas indias, africanos, hay de todo lo que te puedas imaginar. Ahora sí que los canadienses no son cerrados. Y pues, ¿qué crees? Que a los canadienses les gusta mucho la cultura mexicana. O sea, no solo tienen esta perspectiva de que es Cancún, el Chile, o sea, todos los estereotipos, ¿no? El sombrero, el bigote. Ellos ya tienen como tal esta visión de que México es más que todo eso. Entonces, al principio tengo medio año viviendo ahí en Canadá. Al principio sí fue muy difícil, y más por la parte del clima. El clima sí pega mucho, ¿no? Y más cuando uno está acostumbrado a un clima más... calor y todo eso. Exacto. Entonces, mi primer mes yo no celebré ningún día, pero he estado con varias familias canadienses y me han comentado que en lugares como Toronto, Montreal, Columbia Británica, afuera de las plazas o de los centros culturales, tienden a hacer este grito de independencia o también llegan a hacer ofrendas grandísimas a los mexicanos. Espero algún día poder ser parte de eso, pero antes se tenía la costumbre de celebrarlo en casa con puros mexicanos, pero ahorita ya se expandió. Sí, entonces han llevado esta parte de adoctrinar también la cultura incluso de los canadienses, ¿no? Como hacerla parte de ellos para que no sientan este arraigo de los mexicanos. Sí, justo. Quisiera pasar a la siguiente pregunta, que ¿por qué encontrar productos mexicanos en supermercados en Canadá ayuda a los migrantes a sentirse cerca de ese país? Más que nada para sentirse pertenecientes al lugar, porque como bien yo tiene poquito que me fui a vivir a Canadá y al principio pues era pura comida procesada la que comía. Estuve un mes comiendo comida procesada, hamburguesas, papas, refresco, o sea, ya te imaginarás cuánto subí de peso, ¿no? Entonces, pues sí se extraña que los frijolitos, que la tortilla, que el agua de limón, que la salsita. No sabes cuánto me costó la tortilla, pero poco a poco fui encontrando personas que me las puso, creo que ellos en mi camino, que se lo agradezco mucho porque si no sé qué hubiera sido de mí. Entonces, pues me fueron enseñando lugares en donde podía conseguir estos alimentos que son 100% provenientes de México. Entonces, yo siento que es muy importante también para que uno como mexicano tenga como tal esta parte de sus raíces en otro país. Y considero que también es muy bueno para que los canadienses conozcan un poquito más de la cultura mexicana. Claro, ¿no? Por ser parte de ser nuevo en un país, de que no conoces a nadie, no sabes cómo está el rollo con su cultura de ellos, ¿no? Porque tú vienes con lo más fácil, ¿no? De que puedes comer frijoles, pero allá donde lo consigues, ¿no? Es esa parte de poder sentirte perteneciente incluso fuera de tu país, ¿no? De aunque sea ir a un refugio y que te den lo necesario para sobrevivir, ¿no? Sí, y sobre todo, como te decía, no quedarse con ese estereotipo, ¿no? Porque allá en Canadá ya encuentras diversidad de leguminosas, lentejas, garbanzos. O sea, ya es muy diverso y te puedo decir que un mexicano se puede vivir muy bien allá en Canadá. Ok, y hablando de la migración, ¿cómo pasó la migración mexicana
en Canadá de ser principalmente laboral a incluir estudiantes y científicos? Pues bueno, yo investigué un poquito sobre la historia de México en Canadá y más porque pues se necesitaba para que me dieran la visa y poder ir al país. Y en la década de los 70 era esta parte de nada más llevar a los mexicanos a la parte agricultora, ¿no? Para que tuvieran frutas, verduras, trabajo que no quiere hacer el gringo, pues lo hace el mexicano. Entonces, eso fue la década de los 70, fue donde todavía había mucho racismo, mucho clasismo, entonces, como tal, ahí solamente fue laboral y todavía no se tenía como tal los derechos que hoy tiene un mexicano allá, ¿no? Ya en la década de los 90 fue cuando empezó como que intercambio cultural de México a Canadá y de Canadá a México en la parte profesional, en donde pues se tendía a que muchos profesionales más del área de la salud se fueran a Canadá a ejercer. Y poco a poco así se fue dando y ya puedo decir que en la década de los 2010 ya fue cuando se empezó a impartir esta parte de que el mexicano era muy funcional allá en Canadá, ya no solamente para lo laboral, sino también para formar comunidades, formar familia, formar pues sí, parte de la cultura canadiense, porque ya no solamente es como se tenía pensado, ¿no? De que eran los canadienses, que eran personas que hablaban francés o inglés, ahora ya es una diversidad en donde la cultura la cultura mexicana sí es muy importante para ellos, y más por que somos un país que hace un montón de desmadre. Incluso con esto del el actual mundial se ha visto mucho caos, igual por parte de Canadá también lo he visto que igual los mexicanos que están allá celebran su propio país, ¿no? Sí, ahora sí que pues el mexicano donde quiera, con una bocina y un buen celular, puede hacer mucho, ¿no? Sí. Ok, cambiando un poco el tema te voy a hacer una pregunta que dice, ¿qué demuestra el uso del español sobre la adaptación de los mexicanos a la sociedad canadiense? Bueno, pues son adaptaciones que es el mexicano, o sea, el mexicano es muy, no sé, hace muchas creaciones, o sea, te puedo decir que es muy sobresaliente, sobresale mucho el ingenio mexicano, ¿no? Tanto para las cosas buenas, para las malas, que debería ser más para las buenas, pero bueno, pues yo así conocí a la gente, así la conocí porque ya tienen ya adoptaron este idioma, de no solamente hablar con palabras mexicanas, ¿no? Eso me pasó en el metro de Montreal, donde quería tomar el camino de Montreal a Columbia Británica, pero no sabía cómo, porque no es como el metro de aquí de la Ciudad de México, en donde te puedes guiar con los logos. Aquí es un poquito más diferente, en donde te dicen con palabras y todo eso, señalizaciones. Entonces yo ahí conocí a una chica, una mexicana, en donde le dije, oye, ¿cómo puedo llegar a este lugar, no? Entonces ella me decía, sorry, ¿qué es lo que necesitas? O sea, o también me decía, no, pues quiero llegar a este lugar. Me decía, sorry, es que no te entiendo. Entonces, pues yo me tuve que adaptar un poquito como tal a estas palabras, porque sí tienen adaptado el idioma español, pero como ya son canadienses, ya tienen más tiempo allá, como tal esta parte de las palabras a veces pues como que les juega en contra. Es como si fuera otro país de Latinoamérica en donde hablan con diferentes significados. Entonces, aquí sí me costó un poquito, y más porque también al trabajo le decía el meeting. Me voy al meeting y yo decía, ¿qué es el meeting, no? O vámonos de house. Entonces, pues sí me costó un poco, y estas palabras poco a poco las fui familiarizando en mi vocabulario, más porque, como te digo, esta chica la conocí, nos empezamos a tratar y poco a poco me fue presentando a toda su red de amigos,
y pues tengo diversidad de amigos, pero ya te puedo decir que ahí voy poco a poco con las palabras de Spanish English, porque sí hay muchísimas palabras, hasta eso el mexicano sí es Muy ingenioso. muy ingenioso. Incluso Rafael, me mencionabas que es muy diferente Estados Unidos con Canadá, ¿no? O sea, que muchas personas lo comparan, pero ¿por qué muchos mexicanos consideran que Canadá ofrece mejores oportunidades familiares? Pues yo digo que es por la parte de las ideas que tiene, ¿no? Porque Estados Unidos, en toda la historia de México, Estados Unidos, en la parte de la migración, siempre han tenido esta idea de que nosotros somos humanos de segunda clase, ¿no? En donde es moreno, en donde es habla español, en donde es huevón, donde dice las cosas hasta el último. Y nunca se ha prestado como tal no se ha prestado para que vea que hay muchísima diversidad de personas, no solamente tenemos como tal ese estereotipo mal, sino somos más las personas trabajadoras, las personas buenas que las personas malas, ¿no? Y aquí en Canadá es todo lo contrario, desde un principio fue un trato digno, no te voy a decir que no hay racismo, porque sí hay racismo, y más en la parte de donde había colonias inglesas, donde no hay mucho es en la parte que se habla francés, como Toronto, Monterrey y Honduras. Honduras porque es el origen de México, ahí es donde llegaron los migrantes agrícolas. Entonces, pues sí te puedo decir que siempre ha tenido esta visión diferente Canadá respecto a Estados Unidos, y más porque han tenido buenas opiniones sobre los enfermeros y los doctores. Dicen que las universidades de aquí sí son buenas, en especial pues las más conocidas, ¿no? La UNAM y el Politécnico. Que incluso se dan, ¿no? Y con las preguntas anteriores eran de esas oportunidades, ¿no? A estudiantes, familias que llegan a tener estas becas, que normalmente las dan mucho en Canadá, ¿no? Las dan mucho en Canadá estas becas porque tienen mejores oportunidades para ese desarrollo de su conocimiento, de su laboral, y incluso luego se quedan a laborar allá, ¿no? Sí, muchos amigos llegaron por becas. Llegaron becas tengo conocidos de diseño gráfico, enfermeros, doctores. Ahora sí que Canadá es la parte fundamental de México para emigrar, pero que a veces no se le presta mucha difusión, por lo mismo de que todavía el mexicano tiene el sueño americano. Sí, y no, incluso ya esta parte que ya tienes mal el concepto a Estados Unidos, ¿no? Que incluso te va hasta peor allá cuando estás acá en México, ¿no? Y por eso ya muchas personas tienen ese sueño de Canadá, de irse hacia allá, porque Estados Unidos ya obviamente va declinando cada vez peor, ¿no? Incluso en el consumo de drogas, en lo de peligro y todo eso, ¿no? Y cuéntame, allá en Canadá, ¿cómo has visto ese proceso? Pues es un proceso muy estricto, pero muy bien planificado y estructurado. Porque te puedo decir que allá en Canadá las cosas como son, todo el dinero, todos los impuestos que se le va al gobierno los utiliza para recrear lugares para personas indigentes de la calle. Allá en Canadá es muy raro que veas una persona en situación de calle o pobreza extrema. ¿Por qué? Porque el gobierno los apoya, independientemente si son del país o si son migrantes. Por ejemplo, en esta parte de las leyes, si ven a un migrante que pues, la verdad está muy consumido por deudas y no puede seguir solventando sus gastos en Canadá, lo apoyan a emigrar a su país. O también las escuelas, lugares públicos, campañas, talleres. Te puedo decir que Canadá tiene una muy buena estructuración en la parte en la parte económica y social, porque las calles, te puedo decir que nunca las vas a ver con baches. Sí, así como aquí en México, ¿no? Que sí. cada ratito otro bache. Ok, y
y además de las personas, la cultura también está presente. ¿Cómo ayudan los murales mexicanos en Montreal y los altares de Vancouver a mantener visible la cultura mexicana? Bueno, ¿qué crees que no? En esta parte no son muy visibles, pero sí hay lugares que se pueden observar, por ejemplo en Honduras. Yo estoy en Toronto, yo vivo en Toronto, pero la única vez que fui a Honduras vi diversidad de murales. Por ejemplo, vi uno de Frida Kahlo con Diego Rivera y hay un perro Xoloscuincle muy hermoso, o sea, increíble mural. Y pues me quedé mirando como unos 10 minutos, ¿no? Dije, wow, o sea, qué increíble que hasta este lugar ha llegado México, porque era muy raro ver que el muralismo llegara a otro país, ¿no? Y no lo digo porque no sea importante, sino porque Estados Unidos, como lo menosprecia la cultura mexicana, entonces verlo ahí en Canadá me hizo sentir muy perteneciente. Y tiene un significado porque ese mural lo hicieron en el 2010, o sea, ya tiene tiempecito, pero su historia detrás de ese mural es que los mexicanos que estuvieron ahí hicieron grandes cosas por esa colonia, hicieron grandes cosas por esa colonia en la cuestión de que era una comunidad muy egoísta, muy separada, entonces ya sabes cómo es el mexicano, ¿no? Y poco a poco con esta parte de las fiestas, las tradiciones, la cultura, fueron invitando a los canadienses a ser parte de ellos. Entonces poco a poco fueron agarrando esta parte de la hermandad y de sentirse identificados por todas las personas de su alrededor, porque ese lugar sí es un poquito más apático. Esa zona de Mongolia, la gente sí es muy apática, o bueno, era muy apática a lo que me llegaron a contar. Sí, no, incluso, o sea, cada poco a poco se va como yendo el mexicano hacia allá y se va como viralizando más esa parte de la cultura, ¿no? De que si ya ellos para sentirse pertenecientes allá lo van llevando poco a poco, ¿no? Y van viviendo entre persona o cada vecino, cosas así, para que sea más visible, ¿no? Esta parte. Sí. Ok. Quisiera igual, en cuanto al trabajo, ¿cómo vive un trabajador mexicano la experiencia de trabajar en construcción con temperaturas de hasta menos 20 grados? Pues yo afortunadamente no trabajo en la parte de construcción, tengo conocidos y te puedo decir que es un trabajo bien remunerado porque se paga muy bien una construcción a comparación de aquí de México, pero son diferentes materiales porque ya se trabaja mucho con la parte de madera y tablas y material hecho con grava, ¿no? Entonces allá casi no se utiliza el cemento ni los blocks. Entonces, pues admiro mucho a los que se dedican a todo eso, porque sí hay que tener mucho ingenio, hay que saberles a la herramienta, a cómo estructurar bien un lugar, porque ahí sí necesitan mucho esta parte de arquitectos para generar toda la estructura. Entonces, pues a lo que me han contado al principio sí les cuesta, y más por el frío humano. Que a veces están en altas temperaturas y más que nada ya se da lo del frío, ¿no? Es cuando se baja mucho más la temperatura que aquí en México, ¿no? O en la parte centralizada, ¿no? Que es Ciudad de México y sus alrededores, que es lo máximo que podemos llegar a estar como a 2 grados, ¿no? Pero obviamente no es el clima igual que allá, que luego a veces cae nieve, el tipo de paso y se dificulta, ¿no? Trabajar. Sí, sobre todo pues a lo que me han comentado ya de la parte de la salud, pues a muchos sí les costó y se llegaban a enfermar de gripa, ¿no? O les llegaba, uno que otro sí le dio pulmonía, pero pues ya sabes cómo es el mexicano se adapta y poco a poco se fueron adaptando y te puedo decir que es un trabajo de mucha fuerza, pero están muy felices
nuestros hermanos mexicanos allá en la parte de la construcción, porque aprenden mucho y sobre todo dicen que no dejan ese trabajo. Sí, no, pero incluso los conocimientos que deben de llegar a tener, ¿no? O sea, de cambiar de un momento a otro de las medidas, ¿no? Porque allá son pulgadas y aquí son centímetros, ¿no? Imagínate ese cambio radical que tienen y las medidas, ¿no? Que ellos son muy exactos, ¿no? Que aquí es échale tanto y así, ¿no? No, y aparte también tienes que ver, hay para todo, ¿no? Hay plomeros, hay todo eso, a todos se les dice así, tienen otro nombre, pero sí tienen que fijarse mucho en dónde iría la plomería, dónde iría la electricidad y todo eso. Sí, porque utilizan el PCI del cemento como tipo espuma, ¿no? Para las paredes. Sí. Sí, he visto como ese tipo de videos, ¿no? Que luego hay como TikTokers o cosas así, que graban su trabajo, ¿no? Que es como su día a día con las medidas y cada uno tiene su riesgo, ¿no? Sí. Igual quisiera hacer otra pregunta de que sabemos que el arte une a las personas y cómo ha aportado a la cultura mexicana a multiculturalismo de Canadá mediante el arte y la música. ¿Cómo ha hecho esta mezcla? Pues lo ha hecho de muchas maneras, por ejemplo, ya te había comentado el muralismo. Otra cosa que también tienden mucho y más en la parte de octubre, noviembre, cuando es lo de muertos, es los alebrijes. Les gusta mucho crear esta parte de alebrijes. Incluso hay varios lugares ahí en Canadá en donde mexicanos enseñan a los canadienses y a cualquier persona, ¿no?, de otra cultura a hacer alebrijes. Y créanme que son exposiciones muy bonitas, yo no he tenido oportunidad, pero a lo que me han contado es que los canadienses sí se quedan súper sorprendidos de todo el colorismo que le damos a esta parte de alebrijes, palmeras, a todos los animales, ¿no?, que se llegan a hacer. Entonces, esa sería la parte del arte. Y en la parte de la música, pues les gusta mucho el mariachi. El mariachi lo tienen muy adaptado. El son de la negra, esa canción suena, la escucho cada rato ahí en Canadá. Y también Juan Gabriel. Es muy escuchado por los canadienses, Juan Gabriel. Entonces, sí han tenido como tal esta adopción los canadienses, y no solamente los canadienses, sino también en la parte de la cultura india. No he tenido la fortuna de tener amigos de la India, pero pues sí les gusta como tal toda esta parte, y más la gastronomía. A ellos les encanta mucho comer chile a los de la India. Al principio sí, pues ya saben, no están acostumbrados, pero poco a poco les encanta. Se adaptan a ellos, ¿no? Igual a veces piden como más picante, ¿no? Porque les gusta ese como sazón, ¿no? Sí. Igual en tu vida cotidiana, ¿cómo ayudan las parejas o familiares canadienses a la integración de estos inmigrantes mexicanos? Pues ayuda de muchas maneras, porque te puedo decir que hay familias que adoptan a mexicanos, los adoptan para que estén en una estancia, ¿no?, de medio año o un año, y te puedo decir que los tratan como si fueran sus hijos. O sea, son familias adoptivas que los tratan como si fueran uno más de ellos y no hacen diferencias, porque estas familias tienen hijos, ¿no? Tienen sus propios hijos, pero aparte es un voluntariado que hacen, que se tienen que mandar al gobierno y todo eso, ¿no? Entonces, y el gobierno da las órdenes necesarias para hacer todo eso. Entonces, estas familias pues sí han impactado mucho en el apoyo de esos mexicanos, y más porque, te digo, o sea, muchos que se han ido de beca, con becas de aquí a México, que no tienen los suficientes recursos para, no sé, pagar un hospedaje en alguna de las universidades, llegan a ser adoptados por estas familias, y pues están súper cerquitas de la casa a la universidad, ¿no? Entonces,
pues sí los apoyan mucho, siempre están ahí detrás de ellos, les dicen hijos, o sea, hasta les dicen hijos, una palabra que pues, para la cultura mexicana sí es como de, pues, no a cualquier persona, ¿no? Les puedes decir hijo, o que un nacional le diga papás a canadienses. Pero ¿qué crees que tanto el mexicano como el canadiense se adaptó? Porque te digo que esto de la adopción se fue dando más en la parte de los migrantes universitarios. Entonces, pues sí, he visto muchos casos, igual de mexicanos que se casan con canadienses o canadienses con mexicanas, porque ahorita ya, pues ya no hay mucho racismo. Ahora sí que ya es un país más abierto. Solo son ciertas comunidades que sí siguen con esa ideología, pues sí, ya pasada. Sí, ¿no? Que llegan a ser ya como contados estas personas que ocupan el racismo, ¿no? O este rechazo hacia un mexicano y cosas así. Igual, bueno, estamos ya finalizando. Okay. Y me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Por qué se dice que la patria para un migrante se lleva en los recuerdos, las tradiciones y la comida, más que en el lugar donde nació? Bueno, esta pregunta te la puedo contestar con una frase de una celebridad mexicana, esta chavera que decía: el mexicano nace donde se le da la chingada, ¿no? Entonces, yo considero que un mexicano puede estar en cualquier lugar siempre y cuando no se olvide de sus raíces. No se olvide de sus raíces y sepa que un lugar no lo hace el mexicano, sino el mexicano hace el lugar. Porque es como te decía desde un principio, Canadá pues al principio pues era un país en donde pues no, o sea, era muy tranquilo, eran racistas y todo eso, ¿no? No como Estados Unidos, pero pues sí, bueno. Pero poco a poco México fue llevando su cultura y fue introduciéndola a Canadá. Entonces, poco a poco los canadienses fueron adoptando esta parte de ser más fiesteros, más alegres, de echarle ganas, porque también ahí está el chaleganismo, ¿no? Eso no se le va a ir a un mexicano. Entonces, pues es muy importante y créeme que estoy muy satisfecho y muy orgulloso de haber llegado a ese país y sobre todo de lo que han hecho nuestros hermanos mexicanos, tanto los de ahorita como los de generaciones pasadas, porque fue algo que se fue dando poco a poco en la parte de la gastronomía, la cultura, tradiciones, y ahorita te puedo decir que un mexicano puede vivir muy bien allá en Canadá y sentirse muy perteneciente, tanto allá como aquí en México. Sí, bueno, muchas gracias por habernos compartido esta información. Nos llenaste de más conocimiento, ¿no? O sea, nosotros no sabíamos en lo particular cómo era la vida de un mexicano, ¿no? En Canadá, y es el proceso difícil, ¿no? Pero al llegar a su momento has encontrado esa felicidad que buscabas. Sí, bueno, pues muchas gracias y cualquier cosa. Nos vemos en Canadá. Nos vemos en Canadá.